Mi nombre es Jensi Calderón del Centro de Operaciones Académicas de la Universidad Estatal a Distancia. Para nosotros, grato con su participación. Damos la bienvenida a los compañeros y compañeras de UNED, compañeros y compañeras de universidades públicas de Costa Rica, que también nos acompañan hoy, y agradecemos también a las universidades miembros del SUCA, a los equipos docentes que nos acompañan en la charla de hoy. Bienvenidos Guatemala, bienvenidos Honduras, bienvenido El Salvador, bienvenidos Panamá. Algunos lineamientos básicos para llevar a cabo la charla de son, por favor, mantener el silencio o bloqueado. En caso de que usted no lo apague, yo se lo apagaré desde acá. La cámara es discrecional, si gusta la encendida o si gustan la apaga. Durante esta semana el Centro de Operaciones Académicas de la UNED también realizará otras charlas. Mañana tendremos una a las 2 de la tarde. Se pasará un enlace en el chat para que usted pueda inscribirse. También tendremos una charla a las 10 de la mañana el día jueves. Si tiene interés puede escribirnos también. Y el viernes haremos la clausura de la jornada de charlas virtuales del COA. Están totalmente invitados e invitadas a las 9 de la mañana. Agradecemos a la Dirección de Extensión Universitaria de la UNED por haber facilitado esta plataforma para poder dar este tipo de charlas a nivel centroamericano y a nivel nacional. El día de hoy vamos a dar la valoración, diseño de escalas de valoración. Para esto nos acompaña mi compañera Ana Lorena Vargas de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia. La doctora Ana Lorena es educadora de profesión, especialista en evaluación educativa con su posgrado de la Universidad de Costa Rica. Además, es doctora en tecnología instruccional y educación a distancia de la Universidad Nova en Florida. Ha laborado como educadora en todos los niveles educativos, en primaria, secundaria y a nivel universitario. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Cátedra de Ambiente, Política, Sociedad de la Universidad Estatal a Distancia. Además, también ha sido docente en la Universidad de Costa Rica y tutora Actualmente ha sido profesora a nivel de posgrado. Le damos la bienvenida a la especialista de hoy, Ana Lorena Vargas. Y vuelvo a recordarles, por favor, mantener en silencio o en pausa sus micrófonos. Las preguntas se harán a través del chat. Una compañera las va a recopilar y en el momento que hayan pausas, haremos el periodo de consultas o comentarios. Damos también la bienvenida a los compañeros de Nicaragua, que también se conectaron hoy. Bienvenida a Centroamérica, a estas charlas virtuales propiciadas por el COA. Bienvenido a los compañeros de universidades públicas de Costa Rica, que también nos acompañan hoy. Y, por supuesto, la bienvenida a nuestros compañeros de la UNED. Esperamos que sea de provecho la charla de hoy. Vamos a darle la palabra a la doctora Ana Lorena. Tratar de ir como en toques para ir organizando las consultas. Quisiera saber si me están escuchando, Jensi. Lorena, si se te escucha. Entonces voy a compartir la presentación y vamos a iniciar.
Está tratando de subirse el archivo. Okay. Aquí la pueden visualizar. Si pueden visualizar la presentación. Sí, tal vez si le das ahora compartir la pantalla completa. Ajá, gracias, ya se ve completa. Ok, bueno. Entonces voy a iniciar. Este tema que vamos a compartir de instrumentos de valoración es realmente bastante útil para nuestro quehacer como docentes. Cuando nosotros estamos trabajando en evaluar aprendizajes y en que los estudiantes también evalúen su aprendizaje, es importante el uso de estos instrumentos de modo tal que se tengan criterios, no solamente de cuáles son los elementos que buscamos alcanzar o que el estudiantado busca alcanzar como parte de su meta educativa, sino también para saber en el nivel de desempeño que ellos se ubican y poder tomar las posteriores acciones de mejora o fortalecer aquellas acciones que están dando buenos resultados. Vamos a empezar. A ver, no me avanza la página. Vamos a ver qué pasa. Ya, okay. Algunas de las definiciones de los instrumentos de evaluación son los que aparecen ahorita en pantalla, donde se resume un poco lo que estaba tratando de explicarles. Le dice que son aquellos documentos o recursos que se vinculan a una actividad de evaluación para establecer los requisitos y aspectos a valorar, indicando con claridad los niveles de logro de cada uno. Entonces, cuando establecemos una meta educativa, las escalas de valoración lo que van a estar es vinculada con esa meta educativa, con esas actividades que se están realizando, cuáles son los requisitos para decir que se logró con éxito y cuáles son los niveles de logro de esa actividad para que tanto el profesorado como el estudiantado puedan saber dónde está el nivel de logro. Son además todos aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno. Es una herramienta muy útil para el profesorado, pero también yo digo que para el estudiantado, puesto que permite hacer procesos de valoración, de autoevaluación y de autorregulación. Según López Pastor, dice que sirven para que el alumnado aprenda más y corrija sus errores y para que el profesorado aprenda a trabajar mejor, a perfeccionar su práctica. Porque claro, cuando sabemos en qué nivel de desempeño están los estudiantes y podemos saber cuáles son los criterios que no están logrando para llegar a la meta educativa, podemos repensar nuestra práctica y pensar cómo podemos mejorarla y cómo podemos apoyar al estudiantado. De igual manera, cada estudiante puede también repensar sus actividades, cómo está gestionando su proceso de aprendizaje para hacer acciones de mejora y así obtener un mayor éxito académico. Cuando digo éxito académico no me refiero necesariamente a la nota, sino que me refiero al aprendizaje que puede estar logrando el estudiante. Estas son algunas otras definiciones que dicen que son herramientas utilizadas para sistematizar las valoraciones de quien evalúa, lo cual por supuesto es importante, puesto que el estudiantado merece, necesita y requiere saber interpretar la valoración de su trabajo y no a veces, como sucede, que solo tienen una nota, pero no saben realmente lo que significa esa nota y en qué nivel de desempeño o qué es lo que tiene que mejorar el estudiantado, o cuáles son aquellos elementos que debe fortalecer. Marx señala que es un conjunto de criterios
de medidas desde los cuales se juzga, valora y califica acerca de un determinado aspecto del proceso educativo, como ya lo hemos dicho. Son criterios, niveles de desempeño que ahora vamos a visualizarlos mejor. Amodi, López y López Pastor señalan que son herramientas que permiten plasmar de manera ordenada la información recogida mediante una técnica de evaluación. Este permite registrar de manera sistemática y rigurosa los resultados de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues bien, con estas definiciones es que quisiera que se hicieran un panorama de qué son los instrumentos de evaluación, los instrumentos de valoración, entendiéndolos como aquellos con los cuales vamos a calificar las estrategias evaluativas. Porque las estrategias son el proyecto, la tarea, el examen, y los instrumentos para evaluar estas estrategias es lo que vamos a trabajar hoy. No sé, Jensi, si hasta aquí hay alguna consulta, alguna duda, algo que quieran que aclare o que amplíe. No, Lorena, por el momento no hay consultas relacionadas con la temática. Ok. Estamos teniendo problemas con el internet. Entonces les voy a pedir, por favor, si pueden apagar sus cámaras también. Apagar el audio, dejarlo en silencio, por favor, todos. Aprovecho porque hay un micrófono que sigue abierto. Entonces, por favor, si pueden apagar los micrófonos. Stephanie, el Fego Pérez, también apagar el micrófono. Y si pueden apagar sus cámaras para que no nos afecten el ancho de banda. Recordemos ingresar temprano a la sala de reunión para evitar las distracciones, porque cada vez que se conectan, entran con audio, entonces distraen. Pero es relacionado con anuncios para llevar bien la charla. Pero no, Lorena, en el momento no hay consultas relacionadas con el tema. Gracias. Okay, entonces continuamos. De lo que ya hemos compartido, pero quisiera reafirmar por qué son importantes. En general, los instrumentos de valoración de las estrategias evaluativas, lo que van a hacer es que mi evaluación sea más. Es decir, vamos a eliminar sesgos y vamos a eliminar la subjetividad o por lo menos disminuirla bastante a la hora de revisar, de calificar y de valorar un trabajo. Porque la evaluación con estos instrumentos que deben ser entregados y conocidos por el estudiantado desde antes de que comience a hacer su trabajo, o sea, le asigno el trabajo, le asigno el proyecto, le asigno la tarea y ahí también va las escalas o la rúbrica o la lista de cotejo o el diferencial semántico o lo que yo vaya a usar para evaluarlos, porque es importante que ellos los conozcan de previo, porque la evaluación no debe ser una sorpresa, sino que es para los aprendizajes. Cuando el estudiante sabe cómo va a ser evaluado, tiene expectativas sanas acerca de lo que se espera de él y acerca de lo que él debe realizar de su trabajo. Y por lo tanto, el uso de estos instrumentos no permite cambios arbitrarios. ¿A qué me refiero? Muchas veces sucede que hacen un trabajo estudiantado, se le califica, el estudiante cuando recibe su evaluación, tiene dudas porque no, o sea, se le están señalando elementos que tal vez no estaban dentro de lo que se le solicitó y a veces la respuesta de los profesores es, eso es necesario, pero entonces si era lógico, si era evidente y si era necesario, ¿por qué no estaba plasmado en el trabajo? Por lo cual, él establece desde el principio una escala de valoración, un instrumento de evaluación, permite que el estudiantado tenga la hoja de ruta clara. Así, el estudiantado tiene claridad de los objetivos, se promueven expectativas sanas de aprendizaje porque ellos pueden organizarse desde el principio y saber hacia dónde van.
Y también para el docente es importante porque tiene claro los criterios sobre los cuales va a valorarse y a documentarse el progreso de cada estudiante. Y aquí para nosotros en la UNED, esto es particularmente importante porque recordemos que en la educación a distancia, o sea, en todos los modelos educativos, pero en la educación a distancia tenemos el modelo de no tenemos, es decir, muchos docentes, un estudiante, distinto a la educación presencial, donde tenemos muchos estudiantes, un docente o una docente. Hacer aquí el modelo centrado en el estudiantado, donde hay muchos docentes, y me refiero a muchos docentes porque tenemos la docencia que se ejerce desde la elaboración de los materiales didácticos, desde el planteamiento de los instrumentos de evaluación, desde quien atiende una plataforma, desde quien les imparte una tutoría, etcétera, etcétera. O sea, todos los docentes, las figuras docentes que se ubican alrededor del estudiantado, podrían tener una infinidad de criterios diferentes. Entonces, al tener el profesor que en sí va a tener la actividad, la tarea de calificar un trabajo que a veces él no lo diseñó, pues es importante también que tenga claro qué fue lo que se le planteó al estudiantado y qué es lo que debe revisar, calificar, apoyar, fortalecer, realimentar en el estudiantado. Otros elementos que revisten de importancia los instrumentos de evaluación son que las personas estudiantes pueden valorar su proceso y esto fortalece los aspectos de la autorregulación y el aprendizaje autónomo, porque el estudiante se vuelve capaz de gestionar su proceso, de saber hacia dónde va, qué le está haciendo falta, qué no hizo, qué tiene que ayudarse, cómo tiene que mejorar un proceso, porque saben qué nivel de desempeño está ubicado. Favorecen la evaluación formativa y la autorregulación, como ya, porque ya podemos ver en un instrumento de evaluación, después de que se le ha aplicado a una estrategia evaluativa, a dónde están las dificultades, las debilidades y las fortalezas, por lo cual es más fácil planificar procesos correctivos, que si solo podemos decir es que todos los estudiantes en el proyecto tal les fue mal, tuvieron, no sé, 6, 5, 4, pero no podemos ir a ver a dónde fue que, qué criterio es de desempeño y en qué nivel es que el estudiante no alcanzó el criterio logrado, el criterio establecido, el criterio pensado para el logro de esa meta educativa. En el caso específico de las rúbricas, porque vamos a ver que hay diferentes instrumentos de evaluación, pero vamos a centrarnos un poquito más en las rúbricas y vamos a conversar por qué. Proveen más información de retorno, porque está bien especificado los criterios y los niveles de desempeño. No sé si hasta aquí hay dudas o consultas, algo que quieran que amplíe. Perdón. Sí, Lorena, hay un comentario. Antes de seguir, por favor, la persona que tiene encendido su audio, apáguelo, por favor. Por favor, apaguen el audio. Lorena, comentan por el chat. Los criterios de valoración deberán estar implícitos en la programación y esta debe ser socializada con el grupo de estudiantes e inclusive debe discutirse con ellos. Es uno de los comentarios que tenemos. Ok, bueno, cuando hablamos programación, no sé a qué se refiere, porque no puede ser el mismo criterio, digamos, en un instrumento de evaluación para todos los instrumentos, es decir, no todos los instrumentos de evaluación van a tener los mismos criterios,
porque están directamente ligados con cada estrategia evaluativa que se va trabajando. Pero sí, tienen que estar de previo, es dársele al estudiantado desde antes y por supuesto que estar disponibles para cualquier realimentación o para cualquier aclaración y la discusión sana sobre ellos, porque el estudiantado pues tiene que tener claridad de qué es lo que se le está pidiendo que realice. Ahora bien, en nuestro modelo de educación a distancia, por eso es en las aulas virtuales o en las orientaciones, desde el inicio deben ir esos instrumentos de valoración que están ligados a cada estrategia evaluativa, para que de esa manera el estudiantado los tenga desde el principio, pueda leerlos, pueda analizarlos, pueda discutirlos con el profesor e incluso hacer, digamos, por ejemplo, en las aulas virtuales, algún intercambio con sus compañeros para que quede más claro. Pero por supuesto que sí, están abiertos, ¿verdad?, a ello. No sé si quedó claro. Sí, todavía. Bueno, hay otro comentario donde indica, dentro de la programación didáctica se fija el espacio para las estrategias de aprendizaje, las actividades y los criterios de evaluación de cada una de esas actividades. A eso me refiero. Ok. Le compré, digamos, si vemos el diseño curricular, usted tiene criterios de evaluación, ¿verdad? Pero aquí cuando hablamos y ahora vemos la rúbrica, nos referimos a criterios más específicos de cada estrategia. En un diseño curricular usted no podría incluir rúbrica, pero digamos cada escala o cada lista de cotejo, pero sí es importante que sepan que cada estrategia evaluativa debe ser diseñada de modo tal que contenga solamente desde el inicio la meta educativa, es decir, toda la justificación de por qué se está haciendo ese trabajo dentro de esa meta educativa, por qué esa específica estrategia evaluativa es la que es idónea para el logro de esas metas y de esos objetivos o competencias, habilidades, depende cómo esté diseñado su currículo. Y además debe tener un paso a paso, ¿verdad?, donde el estudiantado sepa exactamente qué es lo que se le está pidiendo, pero además debe tener instrumentos de valoración, porque si tiene todo eso, pero no tiene los instrumentos de los cuales vamos a visualizar ahora dentro de un ratito con más detalle, quedamos como cortos o bastante cortos, porque al final el trabajo pues queda muy ambiguo, muy abierto, muy subjetivo, no solamente la realización, sino también la revisión. Imagínense, por ejemplo, y me estoy circunscribiendo a nuestro medio que es la UNED, pero en cualquier caso puede ser igual. Si tenemos 100 estudiantes, pues va a haber tantos trabajos como estudiantes haya. Y si tenemos 10 profesores revisando, pues vamos a tener 10 valoraciones como profesores. ¿Por qué? Porque cada quien va a tener una mirada subjetiva sobre ese trabajo, por lo cual el tener estos criterios, estos instrumentos de evaluación, de valoración de un trabajo, con sus criterios bien establecidos y sus niveles de desempeño, pues eso va a dar una hoja de ruta muy clara al estudiante desde el inicio y al profesorado también. No sé si con eso aclaro y logro hacer la diferencia. Si no, yo creo que avanzando podemos tener más claro el panorama. De acuerdo, Lorena. Puedes continuar. Ok, bien. Ahora, de valoración, debo decirles de antemano que es una tarea bastante ardua. No es un trabajo que salga en 5 minutos. De hecho, lograr una escala de valoración perfecta es difícil de lograr. Cuando vemos trabajos que hemos planteado hace un tiempo,
nos damos cuenta que había mucho que se le puede mejorar. Y bueno, en realidad en la vida todo está sujeto a ser mejorado, ¿verdad? Nunca nada es un trabajo acabado. Pero en particular es una tarea ardua y es una tarea que tiene que ser bien pensada y bien sistemática desde el inicio. Hay una serie de pasos, eso sí, que se pueden seguir para hacer que nuestro trabajo sea concebido de la mejor manera posible. Y hay una serie de tips que podríamos decir, deberíamos de aplicar para que estos instrumentos sean logrados de la mejor manera. Hay varios tipos de instrumentos que ahora vamos a ver algunos, no nos va a dar chance de profundizar en todos, pero para yo poder elaborar un instrumento de valoración, primero nada, identificar como docente cuáles son las características que definen un buen trabajo. Es decir, si yo establezco como docente que quiero que el estudiantado haga un periódico, por decir algo, y que ese periódico tiene que tener un editorial y voy a valorarlo, entonces yo como docente debo anotar cuáles son las características que definirían un buen editorial. O si quiero que hagan una conclusión o si quiero que hagan una introducción, ¿cuáles serían los elementos que definirían una buena introducción, una buena conclusión? ¿Qué serían esos máximos que debe contener esos elementos que voy a solicitar en el trabajo? Es importante aquí retomar que los instrumentos de valoración son un espejo de lo que yo solicité en el trabajo. Es decir, si yo no solicité, por decir algo, conclusiones, no puede haber en mi rúbrica valoración sobre las conclusiones, porque no lo solicité en el trabajo. Si yo no solicité, no sé, la definición de algunos conceptos, pues en mi rúbrica o escala, es que yo prefiero las rúbricas, pero digamos, no puede haber en mi instrumento de valoración un elemento que evalúe esos aspectos, porque no se vale, digamos, hacerle modificaciones arbitrarias al estudiantado, tiene que ser un espejo. Entonces, todos aquellos aspectos que yo solicité son los que me van a dar pie a hacer mi de valoración. Así que cuando yo o empiezo a trabajar estos instrumentos, lo primero que hago, como dije, es establecer cuáles son las características de cada uno de esos aspectos. Yo solicité que lo harían. Reviso la temática detalladamente, reviso cuáles fueron los objetivos, cuáles son los aspectos que yo solicité y entonces empiezo a delindarlo en esos criterios. Y los describo claramente empezando por aquello que considero que sería lo mejor, el ideal, y entonces empiezo, perdón, se me pasó. Entonces ahí empiezo a ir bajando, por decir de alguna manera, lo que sería el ideal. Entonces, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, pero, qué sé yo, si una introducción, el ideal sería que identifique claramente el trabajo que se abordó, que deslinde los temas, que esté claramente establecido cuáles fueron las características que se trabajó y cuáles fueron los momentos y tiempos en los cuales desarrolló su trabajo, etcétera. En el segundo aspecto, ¿qué le haría falta para que ese ya no sea el ideal? Y en el tercero, también. Y así en cada uno de ellos hasta llegar a que ya sería inadmisible o que podría decir, bueno, ya está totalmente incorrecto o no presentó su trabajo. Es decir, voy de lo ideal a lo que menos voy a desear como un buen trabajo. Así con cada uno de los criterios. Para mayor precisión, es importante que la escala en uno, es decir, yo no puedo decir desde el principio mi escala va a ir del 5 al 0,
¿O va a ir del 6 al...? No. Yo tengo que ir deslindando esos ideales hasta el mínimo. En algunos criterios me pueden dar 4 niveles, en algunos criterios me pueden dar 3, entonces yo voy, pero sí de uno en uno, porque hay algunas escalas o rúbricas que se usan, por ejemplo, el primer criterio vale de 30 a 20 y el segundo de 19 a 10, por decir algo. Entonces, de nuevo, le estoy añadiendo subjetividad porque voy a tener un excelente que se mueve entre 30 y 20 y entonces voy a tener estudiantes de 30, estudiantes de 25 y estudiantes de 20 sin ninguna justificación. Por eso es que vamos de uno en uno. Luego, al asignar un puntaje a cada aspecto, como les dije anteriormente, pues me ubico del menor al mayor, ¿verdad? Pero siempre teniendo claro, perdón, que el mayor fue el ideal, el que primero establecí. Y debo asegurarme de que la escala es clara. Es una rúbrica que cada uno de los criterios son comprensibles. Es ideal a un compañero o algún otro docente para que la lea, o algún otro estudiante, tal vez que no sea del grupo meta, para que la lea y pueda ver si está clara. Ahora, perdón. Dado que estos instrumentos pueden ser para la evaluación también formativa, si la voy a usar para formativo, no necesariamente llevar una escala numérica, solamente podría llevar una escala, digamos, más cualitativa, donde lo señale como excelente, muy bueno, regular, qué sé yo, insuficiente, etc. Pero si ya va a ser para más aspectos sumativos, pues sí debe llevar una escala que debe traducirse en un valor numérico. Ahora lo vamos a ver cuando tengamos algún ejemplo. A ver, aquí no me avanzó. Ay, perdón. Bueno, como les señalé, es importante validarlo. Como ya les dije, puede ser con otro docente, puede ser con otros estudiantes, con otros expertos de su área, y revisarla. Antes de entregársela al estudiantado, revisarla para que no le falte nada. Lo practico para ver si funciona y luego se la entrego al estudiantado, como les decía, en el momento que les asigno el trabajo, para que justamente sus que consultaron hace un rato, el estudiantado pueda analizarla, se familiarice con ella, verifique si la comprende, plantee dudas e incluso saber que si hay que hacerle mejoras, pues se hacen en el momento. Si hasta aquí hay alguna otra consulta. Lorena, te la leo. Edgar comenta, cuando se refiere a la escala de uno en uno, ¿es en la gradación o el valor de la categoría a evaluar? Me queda la duda. Si tengo 5 elementos, pero uno de esos 5 tiene mayor peso, por ejemplo, manejo de conceptos versus ortografía, uno puede tener valor de 5 y el segundo valor de 2. ¿Requiere eso una escala diferenciada? Ok, sí, se puede. Y ahora vamos a ver un ejemplo, porque era lo que les hablábamos hace un rato. No todos los criterios van a tener los mismos, digamos, niveles de desempeño.
porque hay algunos que van a ser más trabajados que otros. Y sí puede darse que, por ejemplo, definición de conceptos tenga 5 niveles de desempeño, pero, por ejemplo, uso de ortografía tenga 2 o 3. No necesariamente requiere diferente escala. Ahora vamos a ver un ejemplo. Si requiriera otra escala distinta, ya sea porque en ortografía lo va a hacer por rangos, qué sé yo, 10 errores, qué sé yo, digamos, sin errores tiene 5 puntos, pero si tiene de tantos a tantos errores, 4 puntos, si necesita una escala diferente, tiene que separarlo. Pero si la puede acomodar ahí mismo, no necesita otra escala. Con esto queda claro. Igual vamos ahora a ver ejemplos, entonces tal vez con eso se aclara. No hay más consultas ni comentarios. Puedes seguir. Ok, vamos a ver que hay diferentes tipos de instrumentos de evaluación. Vamos a hablar de escalas. Las escalas pueden ser de frecuencia, el de logro que tiene en cada uno de los aspectos. No sé, Lorena, tenemos. Sí, Rodolfo plantea. Entonces sigue siendo una apreciación subjetiva, pero con valoraciones objetivas detalladas. a ver, la subjetividad en el ser humano es imposible de eliminarla al 100%. ¿Por qué? Porque yo elijo un tema para evaluar en un determinado objetivo, qué sé yo, quiero valorar la vida silvestre, pero lo direcciono ese tema de alguna manera, o sea, que el estudiante haga, no sé, un collage sobre parques nacionales o que haga un estudio sobre tal elemento. Ya desde ahí hay un elemento de subjetividad del evaluador. ¿Por qué lo planteé de esa manera y no de otra? En ese sentido, la subjetividad no desaparece al 100%, pero la rúbrica no es una valoración subjetiva, es una valoración objetiva sobre un trabajo que usted planteó. Que la subjetividad sería que a veces pasa, qué sé yo, uno está calificando un trabajo y le parece que el estudiante X cumplió con todos los criterios sin que yo tenga nada que me lo sustente. Y él tiene el 10. Reviso 10 trabajos más y por cansar o porque aquel estudiante no puso todo lo que puso el primero, que me pareció una... Entonces ya no tiene un 10, tiene un 7. Entonces mis valoraciones respecto de lo que yo solicité en el trabajo como docente o el docente que lo haya solicitado, que como les decía, en nuestro modelo puede bien perfectamente ser que otro docente lo haya diseñado, pero debo basarme en qué fue lo que el docente solicitó. Y por eso les dije hace un rato que las escalas de valoración, perdón, los instrumentos de valoración, llámese escala, llámese rúbrica, lista de cotejo, diferencial semántico, etcétera, es un espejo de lo que yo solicité en el trabajo. Lo que yo no solicité en el trabajo no debe estar incluido en la rúbrica, porque entonces ya estoy añadiendo sesgos ahí. Al calificar, al valorar un trabajo, ya sea de modo formativo, sumativo, con una rúbrica, lo que elimino son mi valoración subjetiva de un trabajo, sino que ahí tengo los criterios en los cuales debo ubicar al estudiantado en los distintos indicadores y niveles de desempeño. No sé si Jens, ¿puedo continuar? Sí, Lorena, puedes continuar. No hay más consultas en el chat. Las listas de cotejo, como les decía hace un rato, son dicotómicos, es decir, me señalan ausencia o presencia de un elemento, es sí o no. Yo los prefiero usar, ahora voy a ver un ejemplito, cuando quiero valorar aspectos del formato, por ejemplo, aspectos muy concretos, porque cuando voy a valorar un trabajo con una lista de cotejo, que no se puede hacer, porque para eso existen, para usarse,
no me da pie a ubicar en un nivel de desempeño al estudiantado. ¿Qué sé yo? Introducción, ¿lo presentó, sí o no? Qué sé yo, en conclusiones, ¿está presente la conclusión 1? Pero no me da ese espacio para ubicar al estudiante en qué nivel de desempeño logró el criterio, el indicador. Es una lista de aspectos que indican un logro determinado, como les decía, delimita ausencia o presencia, se usa para verificar la ausencia o presencia de distintos puntos. Opcionalmente se puede utilizar una columna con observaciones acerca del desempeño del estudiantado en determinada ejecución de una tarea. Entonces ahí lo haríamos un instrumento mixto. Entonces, qué sé yo, introducción, presente, pero le hago una serie de anotaciones para la mejora de la introducción. Cuerpo del trabajo, le falta tal cosas, aunque diga sí o no, presente, ausente, pero qué elementos debería de fortalecer. Este ejemplo yo lo puse ahí muy simple, aspectos de forma, porque a veces hay profesores que les gusta incluir aspectos de formato y lo meten en la misma rúbrica. Entonces imagínense que muchas veces los aspectos de formato siguen teniendo o llegan a tener un peso dentro del trabajo igual o a veces hasta mayor que el mismo fondo, que el mismo contenido. Entonces aquí, qué sé yo, el tamaño de la letra, ¿lo respetó sí o no? Los márgenes son, si el tipo de letra, formato de título, sí o no, etcétera. Si fueran cosas más de fondo, ¿verdad? Que yo quisiera valorar con una lista de cotejo, puedo ponerle una columna adicional donde como les dije, les hago una serie de anotaciones al estudiantado más de tipo formativo para que puedan ellos mejorar su proceso. Jensi, no sé si hasta aquí hay alguna consulta. Lorena, tenemos unos comentarios. Mencionan de educación virtual. La lista de cotejo es un instrumento cerrado, pero que en algún momento evaluativo pueden ser funcionables en ciertas actividades para verificar si el estudiante logró atender la instrucción. Igualmente señala, ¿se ponderan las listas de cotejo? Las solo tienen unos y ceros, ausencia o presencia. Ausencia es 0, presencia es 1. Podría ser, y por eso existen, que en algunos aspectos pudieran ser funcionales. A mí para aspectos de contenido no me gustan porque es difícil que el estudiantado sepa en cuál nivel de desempeño se ubica y el profesor también ubicar al estudiantado y establecer acciones de mejora acerca de la ausencia o presencia de algo no es tan idóneo. Ahora bien, qué sé yo creo que para ciertos aspectos podrían utilizarse, qué sé yo, usó la función adecuada, sí o no, logró identificar los elementos tales, sí o no, pero solamente para aspectos muy concretos, no va a dar mayor información. Por eso es que existe, se puede usar. Quizás si quisiera usarla, tal vez lo ideal sería ponerle esa columna adicional y hacerle una valoración más de fondo al estudiantado para que pueda mejorar, pero sigue teniendo esas falencias, ¿verdad? Señala Silvia, la lista de cotejo es muy útil para evaluar el alcance o no de competencias, ¿verdad? Lo que vos mencionabas, Lorena, de que es sí o no, ¿verdad? ¿Se logró o no se logró? Esteban, Enrique. Las competencias no deben utilizarse para o sea, no creo que sea un buen instrumento para una competencia. Esteban menciona, entonces la elaboración de un instrumento de valoración necesita obligatoriamente una planificación. Por supuesto, desde que yo planteo mi trabajo, estoy extrayendo cuáles son
esos, digamos, aspectos importantes, esos objetivos, metas, competencias que el estudiantado va a trabajar con ese proyecto, con esa tarea, y cuáles son los ideales, ¿verdad? Para entonces saber a dónde se va a ubicar el estudiantado. Brian Torres comenta, a mí me gusta la lista de cotejo, sobre todo. Bueno, eso es, ¿verdad? Una decisión del evaluador. Si le funciona, está bien. Habrá que ver qué es lo que valora del informe y si le es útil para saber realmente el desempeño del estudiantado en esos informes presentados. Eso ya es una, ¿verdad? Yo le doy el criterio mío como docente y evaluadora, pero están aquí las posibilidades para que cada quien las utilice y ojalá les sean útiles no solamente para evaluar, sino para tomar las mejores decisiones, no solo de una nota, sino también de mejorar el proceso, que es lo que al final es mejorar el aprendizaje del estudiantado. Eileen Angulo menciona, sobre la lista de cotejo, ¿es posible asignar una puntuación al sí y al no? ¿Eso para efectos sumativos? Es 1 y no es 0. Es un instrumento dicotómico, ausencia o presencia, unos y ceros, ¿verdad? Si el formato puede llevar un puntaje o no dentro de su trabajo, eso ya es una decisión más o sea, si yo voy a evaluar el trabajo y quiero que el formato, digamos, en este caso, que fue el ejemplo de formato, tenga un valor de 5 puntos, entonces lo puedo usar con eso. Pero en cualquier caso, la lista de cotejo puede ser o solamente como esa, más de apreciación de si está o no está, o puede ser unos y ceros. Eso sí, no puede llevar más puntaje. Es decir, no debes llevar la presencia 2 puntos y la ausencia 1, o la presencia 3 puntos y la ausencia 0. Unos y ceros. Es un instrumento dicotómico. Ángel menciona, para integrar una lista de cotejo y una rúbrica, por ejemplo, comprensiva para un solo trabajo, ¿se debe asignar un porcentaje a cada parte del trabajo o la lista de cotejo es formativa? Vea, eso ya es, como digo, una decisión del evaluador. Digamos que para una parte yo voy a aplicar una rúbrica porque tiene una serie de niveles de desempeño, pero para esta parte solamente me interesa ver si incluyeron o no el elemento, entonces puedo aplicar la rúbrica. Si, digamos, esta parte va a valer 4 puntos y aquella va a valer 20 puntos, eso también ya me lo va a decir los criterios y los niveles de desempeño en el caso de la rúbrica. Si usted quiere que solo sea formativa, puede ser solo formativa, pero si usted le quiere incluir un puntaje, es decir, no puedo decirle una receta, porque eso depende del evaluador y depende también de cuál sea la temática en la cual usted va a valorar. Lo que sí les digo es que, por ejemplo, si usted va a utilizar en una lista de cotejo aspectos de formato y usted quiere que tengan un puntaje, pues es mejor que los incluya y no que lo incluya, digamos, qué sé yo, uso de la letra y de eso tenga 5 puntos, tamaño de la fuente, 5 puntos, espacio, 5, al final vale eso, 40 puntos y tal vez el contenido 30 o igual 40. Entonces, es un poco, digamos, complicado. Vuelvo y les repito, eso ya es decisión del evaluador. Yo les digo, en mi experiencia, la rúbrica analítica me da mucho mejor información de retorno que cualquier otro instrumento. Y por eso es la que yo recomiendo utilizar. Los aspectos no se adapta tanto, por ejemplo, para cuestiones matemáticas y eso son mejor las escalas.
o, digamos, para ciertos niveles de desempeño, pero en general la rúbrica es mucho más rica y da mejor información de retorno tanto al profesor como al profesorado como al estudiantado. Pero si cada quien utiliza un distinto instrumento de valoración, pues, ¿verdad? Existe esa libertad de hacerlo y al final de cuentas, pues es mejor eso que nada, o sea, que la total subjetividad. Lorena, Silvia pregunta, ¿cuál instrumento recomiendas para evaluar competencias? La analítica, sin lugar a dudas, porque me establece niveles de desarrollo. Último comentario de Elvis, por acá dice, considero que la escala se adapta muy bien para evaluar la participación de estudiantes en foros. Es un comentario de Elvis. Dependiendo de lo que usted esté pidiendo, si le funciona, está bien, y si al estudiantado le funciona, también. O sea, aquí lo importante es que tengamos clara la meta educativa, los indicadores de logro y cómo eso me va a ayudar no solamente a hacer acciones de mejora en mi mediación docente, pero muy importante a fortalecer el aprendizaje del estudiantado. La evaluación en general tiene que ir enfocada en fortalecer el aprendizaje del estudiantado y no únicamente en que yo verifique cosas o que una nota, sino en que el estudiante, a través de todas las estrategias evaluativas, aprenda más sobre esos objetivos y sobre esas metas educativas que están planteadas. Ok. Este, sí. No sé si puedo continuar. Puedes continuar. Gracias. Ok. Este es un ejemplo de una escala. Esta escala, digamos, utiliza elementos solo cualitativos y es formativa. Es, por ejemplo, para la autovaloración del aprendizaje de un estudiante. Después de haber realizado un trabajo, yo lo he usado en algunas ocasiones, donde quiero que el estudiante haga una introspección acerca de cuánto aprendió con su trabajo. Entonces, el estudio realizado hasta aquí me ha servido para aprender sobre el tema. Entonces, vean que es una escala de cantidad, mucho, suficiente, algo, poco o nada. El estudio realizado hasta aquí me ha servido para aprender a trabajar en forma sistemática. Igual, él se ubica. Me ha servido para aprender a investigar. Me ha servido para adquirir conocimientos que puedo aplicar en otros contextos. Me ha servido a manejar bibliografía. Me ha servido para aprender a buscar en distintas fuentes de información. Me ha servido para aprender a comprender mejor las ideas y conceptos implícitos en los objetivos desarrollados. Me ha servido para aprender a reconocer que debo regresar sobre la temática, pues aún me quedan dudas importantes. Este es un ejemplo. La escala se puede utilizar también para la evaluación sumativa. En vez aquí de estos indicadores puedo tener otros, ¿verdad? Perdón, de estos criterios puedo tener otros donde sean sobre elementos realizados sobre el estudiante en un trabajo, etcétera. Es, por decir, yo lo llamo como una rúbrica que no tiene nivel de desempeño, ¿verdad? Ahí está la gran diferencia, porque igual tengo los criterios, tengo los indicadores, pero no están todos los niveles de desempeño, ¿verdad? No me dice sobre el tema que es mucho, ni que es suficiente, ni que es algo, ni que sería poco, ni que sería nada. Si yo convirtiera esto en una rúbrica, tendría que explicar qué es haber aprendido mucho sobre el tema, explicar qué es haber aprendido sobre el tema, qué es explicar algo sobre el tema, qué es poco sobre el tema o bueno, qué es nada, ¿verdad? Entonces ahí sería un ejemplo de una escala que en este caso es formativa. Jensi, no sé si tienen alguna duda. Por el momento no, Lorena. Puedes continuar. Ah, perdón. Alan Gen dice, en la rúbrica se puede además
asignar un valor numérico a cada criterio? Claro, lo tienen. Por ejemplo, si ven el ejemplo que yo hice ahí, iban de 1 a 5, ¿verdad? Otros iban de 0 a 4, otros pueden ir de 0 a 3, o igual pueden ser formativos. Vamos a ver. Consultas. Ok. Yo me quise enfocar en estos tres. No abordé aquí los diferenciales semánticos ni los argumentarios, ¿verdad? Porque son más de observación y como les decía, diferenciales semánticos lo que hacen es poner extremos y ahí me muevo en una escala, qué sé yo, excelente vale 10 y deficiente vale 0, y entonces ahí yo ubico una serie de cuadritos y a dónde quiero ubicar al estudiantado o a la persona que elaboró planteó cierta actividad. Quiero ir adelante para que vean un cuadrito acá. Este es lo tomé y lo anoté de un documento de la universidad donde únicamente hace como una comparación que me permite aclarar algunos aspectos entre escalas, listas de cotejo, bueno, escalas de valoración, que son las rúbricas. Dice, establecer criterios por evaluar todas, ¿verdad? Todos tienen esos criterios, qué sé yo, introducción, establecimiento de definiciones, ortografía, manejo de ortografía, etc. Se organizan en una tabla, todos poseen escala de calificación, todos pueden poseerla, puede ser sumativo, puede ser una escala formativa, pero, por ejemplo, describen el logro de cada criterio solo la rúbrica. Emplean solo escalas dicotómicas, la lista de cotejo, como les dije, unos y ceros o ausencia-presencia. Se utilizan para evaluación formativa y sumativa. Cualquiera de los tres puede perfectamente ser utilizada. Registran la presencia o ausencia de un criterio, solo las listas de cotejo. Creo que esto me permite ver como el balance entre estos tres que son los que más se utilizan en nuestro medio. Bien, Jensi, no sé si hay algunos comentarios o dudas o llegaría mi participación o igual si puedo ampliar, regresar sobre algo, yo le voy a pasar a usted la presentación para que usted, creo que la va a subir a algún espacio para que esté disponible. Por el momento no hay consultas ni observaciones. Como ya finalizaste la presentación, tal vez si alguien tiene dudas o requiere que Lorena se devuelva algún ejemplo para que la amplíe. Tenemos un comentario de Mónica. Mónica plantea, ¿todas las actividades virtuales tienen que tener una escala de valoración? ¿Es indispensable o es opcional? ¿O con su valoración general es suficiente? Estrategias evaluativas, virtuales, a distancia tradicional o en un modelo presencial, tienen que tener instrumentos de evaluación. Ya sea la que el evaluador elija de acuerdo con su trabajo, una rúbrica, una escala, una lista de cotejo, un diferencial semántico, un instrumento mixto, pero todas deben poseerlo, no es opcional, porque la rúbrica, la escala, etcétera, lo que hace es establecer criterios claros, expectativas sanas y paliar con la subjetividad del evaluador y que más bien podamos tener una evaluación más objetiva y más centrada para que el estudiante pueda saber su nivel de desempeño en esa tarea específica, en esa meta educativa particular. En el caso del examen, como dije, habrá partes que por razones no pueden tener una escala, qué sé yo,
un ítem de selección, pues ahí tenemos la opción buena o la opción que no es correcta. Pero, por ejemplo, en los ítems de ensayo, en los ítems de desarrollo, en resolución de problemas, en resolución de ejercicios, necesariamente tiene que tener esa parte, instrumento de valoración. Los instrumentos de evaluación deben estar claros para los estudiantes. Por supuesto, y por eso tienen que estar disponibles desde antes o desde el momento que usted libera su actividad para que el estudiante la conozca, estrategia, porque el estudiante puede tener entonces, digamos, la oportunidad de ver si está claro y cómo va a ser evaluado. Otro comentario, Verónica plantea, por lo general utilizo diversas escalas de calificación en mis instrumentos para los estudiantes. ¿Esto es bueno o más bien los estudiantes se pueden sentir abrumados porque en cada estrategia se les califica diferente? No, es que cada va a tener su escala lista o su rúbrica diferente porque cada una tiene, decir, puedo esperar ser calificado igual en un trabajo que, por ejemplo, qué sé yo, un foro que me está pidiendo que haga un análisis o una respuesta, una pregunta generadora, que aquello que me está pidiendo, por ejemplo, que desarrolle una serie de conceptos o que plantee un problema y que busque soluciones o se me establece un problema o que haga una serie de ejercicios matemáticos. Ninguno puede ser igual, no puedo homogenizar. Porque en ese caso lo que podría utilizar, digamos, es una rúbrica como la que vimos ahora, comprensiva, donde dice si la tarea cumplió o no cumplió, pero realmente eso no me dice mucho tampoco, ¿verdad? No me ofrece mucho información de retorno sobre el estudiantado y acerca de cómo se está desempeñando él. Un comentario de Rodolfo. Con base a su experiencia, ¿cuál sería el método que mejor se adecua para la experiencia del aprendizaje para el alumno cuando éste ostenta un bajo nivel de aprendizaje desde la educación primaria, secundaria y diversificada? Jessy, se te ha cortado mucho, no sé si la puedes repetir. ¿Cuál sería el método que mejor se adecua para mejorar la experiencia del aprendizaje para el alumno cuando éste ostenta un bajo nivel de aprendizaje desde la educación primaria, secundaria y diversificada? Es que no sé a qué se refiere con bajo nivel de aprendizaje, o sea, al logro de la meta educativa o a notas bajas, ¿verdad? Porque son cosas diferentes. A veces la nota no refleja el nivel de aprendizaje del estudiante. Dependiendo cómo él haya sido, digamos, de aprendizaje, si no han sido criterios claros, si las actividades no han estado claras, si ha habido elementos subjetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden darse montones de situaciones. Podemos tener estudiantes de 10 con un bajo nivel de aprendizaje o un bajo nivel de logro realmente en la mente educativa o estudiantes de 6 que tengan una mejor comprensión del tema. Cada caso es diferente, pero en general, el pulir al estudiante en que vaya gestionando su aprendizaje, en que vaya él buscando dónde están sus debilidades, ¿verdad? Ayudándolo, no solo, por supuesto, con apoyo del docente, ayudándolo a que él descubra dónde están sus debilidades y a dónde puede encontrar esos apoyos que a veces no ese docente puede ser en un par, ¿verdad? Un aprendizaje entre pares, puede ser en otro docente, puede ser en alguien de su casa, puede ser de manera autodidacta, etcétera, yendo, digamos, con un acompañamiento
me parece a mí que es la mejor manera de mejorar el aprendizaje, porque si el estudiante tiene la oportunidad de fortalecer sus habilidades metacognitivas y tener control de su proceso académico, en el sentido no de la nota, sino en el sentido del logro de la meta educativa. Consulta según su criterio y tratando de aclarar más, ¿cuál es el tipo de instrumento que usted sugiere para valorar mapas conceptuales, mapas mentales, informes, exposiciones, proyectos y ensayos? Bueno, cada uno es diferente, ¿verdad? El mapa conceptual y el mapa mental son realmente estrategias difíciles de valorar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que un mapa mental o un mapa conceptual es la síntesis de cada quien. Y es muy difícil para el evaluador que yo le diga que la síntesis de el estudiante A es una mejor síntesis que la del estudiante B, porque eso ya tiene que ver a veces con criterios de lo que para mí es mejor síntesis. Por eso es necesario, cuando yo voy a usar un mapa conceptual, un mapa mental, establecer criterios claros, y yo usaría una rúbrica, pero con criterios claros de contenido, porque a veces cuando evaluamos un mapa mental o un mapa conceptual, nos enfocamos más en si tiene todos los conectores, en si va de lo particular, de lo general a lo particular, etcétera, más que si se logró la síntesis, si engloba los principales conceptos, si establece relaciones de conceptos que hagan comprensible el tema, etcétera, etcétera. Por eso es que, si bien es cierto, son estrategias complicadas de evaluar de la mejor manera, creo que sería como una rúbrica donde yo pueda establecer niveles de desempeño que tengan que ver con el contenido. En el caso de ensayos, evidentemente, niveles de desempeño. Y hay otros que se les van a adaptar mejor, como les decía, por ejemplo, elementos matemáticos más una cuestión de escalas, ¿verdad? Porque no puedo decir que se utilizó la fórmula bien o más o menos bien o regular, sino que son más con algunos otros tipos de elementos que el evaluador tiene que valorar. Cada estrategia va a utilizar un instrumento que obedezca a lo que solicitó. Por eso a veces la decisión de cuál instrumento utilizar se da en el momento, porque algunos de ustedes me han dicho, a mí me funciona súper bien la lista de cotejo para tal cosa. Bueno, que si le ha funcionado bien, está bien. Sé que una lista de cotejo no le va a dar información de retorno acerca de cómo mejorar el proceso, pero le puede tener otras bondades en otra área. Por eso es que es muy difícil, como les dije, no hay una receta, existen estos y otros instrumentos de valoración que hacen que el estudiantado tenga clara su ruta de aprendizaje y que luego el profesor tenga información de retorno importante, no solo para asignar una nota, es quizás a veces la parte que más está presente, cuando en realidad lo que más debería estar presente es cómo la información del retorno me dice que yo debo fortalecer algunas prácticas para que se mejore el proceso de aprendizaje del estudiantado y de igual manera de él mismo, ver cómo fue su nivel de desempeño para mejorar en el aprendizaje, no en el logro de una nota. Víctor Ramírez pregunta, ¿cuál sería la ponderación de una exposición en una rúbrica de un grupo de alumnos respecto a un tema en clase? No me queda muy claro. Es que la presentación tiene que ver con lo que usted esté pidiendo en una exposición. Por ejemplo, si usted lo que está pidiendo es que, qué sé yo, que analice un hecho histórico, ¿verdad? Donde
presenten en un mapa ciertos elementos, donde hagan un análisis de la situación, donde establezcan causas y consecuencias, donde lleguen a conclusiones, etcétera. Pues todos esos elementos tienen que estar presentes en la escala o rúbrica que usted va a utilizar. Si son más aspectos de forma, qué sé yo, que si utilizó un buen nivel de voz, que si no se puso nervioso, que si fue fluido, que si no leyó, pues esos elementos también deberían estar ahí. Siempre yo recomiendo que los elementos de contenido tengan mucho mayor peso que los elementos más de forma, porque puede pasar que un estudiante, porque se puso nervioso, tuvo que ver sus apuntes, pero manejaba, digamos, bien el contenido, que era lo importante, o lograron el sustento que usted quería en el trabajo. Si ya es un tema de idioma, pues entonces ahí tiene que estar. Si es fluido, si utiliza suficiente vocabulario, si logra hacer las conexiones, etcétera, etcétera. O sea, cada caso va a ser diferente. Yo no le puedo decir esta receta porque cada instrumento es un espejo, digamos, un volcado del trabajo que el estudiante fue planteado para que realice cada tarea, cada meta en cada trabajo. Ya no hay más consultas. Mucha gente agradece tu charla, que todo muy claro. Les comento también que la presentación de la compañera Lorena y la grabación se estará poniendo a disposición a partir de la otra semana. Se les comunicará vía correo electrónico donde la pueden descargar. Centroamérica, Guatemala, Honduras manifiestan el agradecimiento, Lorena, por la disertación del tema. Igualmente del Centro de Operaciones Académicas, agradecemos a la doctora Ana Lorena Vargas por su participación, que ha sido muy valiosa, muy clara también. Lorena, no sé si gustas dar unas palabras de despedida. De verdad que muy complacida de poder compartir con ustedes, ¿verdad? Donde hemos tenido que hacer un giro importante en nuestras actividades académicas, que desde nuestra universidad, esa distancia, pues hemos tenido que reforzar y ayudarnos y compartir y ser solidarios. Me pongo a disposición, no solo en este momento, sino cuando todo vuelva a la normalidad, Dios mediante, sea pronto, para apoyar y colaborar en todo lo que yo pueda aportar. Muchas gracias de verdad por ser tomado en cuenta para esta actividad y realmente es un placer poder apoyarnos, porque así como en este momento yo pude apoyar, he sido apoyada de muchas maneras por muchas personas de nuestra universidad que hemos de verdad no solamente nos hemos fortalecido, sino también estrechado todos los apoyos que hemos podido darnos para poder sacar adelante la tarea en estos momentos. Gracias a la doctora Ana Lorena nuevamente. Les recuerdo, por favor, se le está colocando un link en el chat. Si nos hacen el favor de evaluar la charla, cada una de las charlas que estamos impartiendo se están evaluando. Por favor, ingresar y evaluar esta charla que tiene como propósito ir mejorando la dinámica y además para conocer en qué otros temas les interesaría a ustedes que se desarrollen charlas a manera virtual. Por otra parte, les invitamos para la charla de mañana, miércoles. Mañana será a las 2 de la tarde. También se envió un link para que puedan registrarse si les interesa participar en la charla de mañana a las 2 de la tarde. Y el jueves tendremos otra charla virtual a las 10 de la mañana. Igualmente se les invita a participar de la clausura de las jornadas de charlas virtuales promovidas por el COA el día viernes a las 9 de la mañana. Esperamos contar con ustedes estos 3 días, 2 charlas y la clausura el día
viernes. Igual les repito, por favor, completar la evaluación de la charla para poder ir mejorando la dinámica. Agradecemos a Nicaragua, a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, que estuvieron conectados hoy durante esta charla. Les esperamos también mañana. Igualmente esperamos a los compañeros nacionales de universidades públicas de Costa Rica que también nos acompañaron hoy. Y por supuesto, bienvenidos siempre nuestros compañeros de la Universidad Estatal a Distancia. Muchas gracias por su tiempo, por su interés en las charlas y les esperamos mañana, Dios mediante, a las 2 de la tarde, el jueves a las 10 de la mañana y el viernes a las 9 de la mañana. Maureen les acaba de colocar en el chat la inscripción para las charlas de esta semana. Entonces, si pueden inscribirse, si tienen alguna posibilidad de acompañarnos también, se los agradecemos. Que pasen buena tarde, buen provecho en su almuerzo y les esperamos mañana. Hasta luego.